Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a un chatting, a un charlando. Hoy un poco distinto y van a hacer yo creo que al final lo voy a hacer episódico, es decir, voy a hacer un par de episodios sobre este tema que creo que con toda la tralla que dio en su momento, con todo lo que sucedió cuando todo esto pasó en mi ciudad, a finales del milenio pasado, principio de este milenio, es decir, a finales de la década de los 90, a principios de la década de 2000, creo que es un buen caso para hablarlo como algo que realmente sí estuvo a punto de hacer bastante daño a la afición. Todo esto viene a colación de la última, voy a matizar, polémica rolera generada en redes que últimamente nos metemos en polémicas nosotros a nosotros mismos simplemente por, no sé por qué, porque somos como somos y porque el rolero medio es así y porque nos gusta mucho un salseo más que un tonto un lápiz. Y en ocasiones cuando nos metemos en este tipo de salseo, al final acabamos cometiendo ciertos errores de tomarnos demasiado en serio cosas que realmente no son tan importantes y olvidamos los años negros que hemos pasado los que seguimos esta afición de jugar al rol eh, por cuestiones bastante más graves como el hecho de que un juego de rol sea más popular que otro, ¿no? Que es el origen de la polémica que estamos viviendo en estos días en Twitter, sobre todo en Twitter, que es por la red social por donde yo ahora me estoy moviendo desde hace un tiempo, ¿no? Todo porque Dungeons and Dragons es un juego de rol mundialmente famoso y popular, es el más popular posiblemente de todos los juegos de rol que se han creado en la historia, junto con quizás la llamada de Cthulhu. Lo juegan millones de personas a nivel mundial, gente, pues os diría que en todo el planeta, famoseo por un tubo. Y, y esto ha hecho pues que gente que quieren coger franquicias que no tienen juegos de rol ni tienen una historia relacionada con los juegos de rol, que pueden venir de series de televisión como Doctor Who, pues se hayan tomado hayan pensado que la idea de que su franquicia se adentre dentro del mundillo de los juegos de rol haya sido más rápido usando el core de reglas de Dungeons and Dragons quinta edición. Y esto ha habido quien ha dicho la sandez de que Dungeons and Dragons está matando al rol. ¿Y por qué digo sandez? Porque para mí es una sandez, como un piano de grande. O sea, yo creo que estamos viviendo los años más dorados de esta afición. Y creo que a las pruebas me remito de que nunca vais a encontrar en vuestra estantería de tienda habitual de juegos de rol, nunca la vais a ver más llena de variedad que en 2022, 2021, 2020, en estos últimos años. La década de la que vamos a hablar, que es finales del 90, principios del 2000, los juegos de rol sufrieron por una serie de circunstancias y de problemas una crisis gordísima. Primero, posiblemente algunos me dirán que provocada porque en aquella época todo era alrededor de Dungeons and Dragons 3.5. Pero no tiene nada que ver con esto. El asesinato del supuesto asesino del rol, sucedido creo en el año 94. Y del tema del que vamos a hablar en este y en los 2 o 3 próximos vídeos que vamos a hablar tratando de este tema,
hicieron muchísimo daño a la afición. Y eso sí hizo daño de verdad a la afición, porque estigmatizó al rolero. Porque los medios de comunicación automáticamente estigmatizaron los juegos de rol, indicándolos como peligrosos, como potencialmente dañinos, como que la gente que se dedicaba a jugar al rol eran gente con problemas psicológicos, incluso llegué a leer en su momento, y la afición sufrió un golpe durísimo debido a todos estos temas, ¿no? Y de hecho se nos asoció ya esa mala fama, la fuimos creando y la fuimos cargando, mejor dicho, la fueron creando los medios de comunicación y la fuimos cargando los roleros durante bastante tiempo, y hemos tenido que atracarlas hasta hace muy poco. ¿Recordáis la última, la del tema de la ballena azul, que automáticamente se tildó como juego de rol, ¿no? Y hemos tenido que pasar nuestro propio quinario, ¿no? Para poder llegar a este punto en concreto en el que nos encontramos en el día de hoy y encontrarnos decenas de Berkami, decenas de Berkami al año, de juegos de rol, de ambientaciones, de aventuras, distintos tipos de ambientaciones, distintos tipos de juegos de rol, gente que juegan más narrativo, gente que juega más tirando hacia el clásico. Cada vez tenemos más. Yo tengo una estantería ahora que más la hubiese soñado el Lord Guzmán de los años 90. Y sobre todo de variedad, de cosas distintas que poder probar, ¿no? Es un buffet libre de rol el que tenemos hoy en día. Y parece que no queremos disfrutar de él, y lo único que intentamos es polemizar, intentar convertir todo en una polémica, en un problema y en una crisis. Vamos a adentrarnos en este tema ya, vamos a empezar a hablar en estos minutos de lo sucedido a raíz de esta película. Que hay que decir que esa película de la que vamos a hablar tiene una novela, o mejor dicho, bebe de una novela, es decir, no es una película original, sino que realmente lo que hizo fue plasmar en pantalla una novela escrita, una adaptación al cine, ¿vale? De una novela escrita por Juan Bonilla, que además ha tenido sus santos cojones de volverla a escribir el tío y publicarla hace 2 o 3 años. La misma novela, con modificaciones, ¿vale? Y en lugar de llamarla ahora Nadie conoce a nadie, ahora creo que la ha titulado algo así como Nadie... he ido apuntando cosas aquí, ¿vale? Para que lo digáis. Creo que ahora... La novela fue publicada en el 96, eso sí os lo puedo decir, ¿vale? Y ahora creo que es Nadie contra nadie. Nadie contra nadie, efectivamente. Dice que es una novela completamente distinta. Espero, Juan, que ahora sí te hayas documentado un poquito. Mínimo, un poquito. O que, yo qué sé, que hayas conocido a un sevillano y hayas hablado al menos con un sevillano para que te haya orientado un poquito. Porque hay algunas cosas, al menos de la adaptación cinematográfica, que me voy a callar. Bueno, no me voy a callar. Este vídeo es precisamente para soltar mi opinión sobre todo lo que sucedió con Nadie conoce a nadie y lo que fue Nadie conoce a nadie, este título que tuvimos en Sevilla, ¿no? Este tío tiene los santos cojones de decir que la idea de la novela se le pasó por la cabeza cuando pasó unos años viviendo en Sevilla en los años 90, según dice él, y quiso hacerle un homenaje a Sevilla. Homenaje. Traca, homenaje. Pues no te gustaría mucho la ciudad para hacerle este tipo de homenaje a la misma. Pero bueno, ahora hablamos de todo eso, ¿no? Esto sí fue realmente un problema, y esto sí realmente fue una polémica y un problema serio, ¿eh? Vosotros creéis que estoy hablando por la verdad, pero realmente
muchos tuvimos que pasar problemillas por culpa de lo sucedido aquí. Hubo un bajón a la hora de consumir rol. No creo. Yo creo que no hubo ese bajón, pero sí hubo una estigmatización de los roleros en esa época, ¿vale? Pero hoy no vamos a hablar únicamente de la estigmación, vamos a dejar eso como apartado final porque eso me va a ayudar para enlazar con la segunda parte que haga de este vídeo, donde vamos a hablar de los efectos de los daños colaterales que sufrió la afición un poquito, ¿vale? Para lo cual me gustaría recopilar un poquito de información de otras asociaciones, no solamente de mis vivencias, sino de otras asociaciones, de otros grupitos que quieran compartir conmigo su opinión de lo que sucedió en Sevilla en esa época, ¿no? Así que siempre doy que podéis escribirme a lordguzman2@gmail.com, ¿vale? El correo oficial del canal. Me podéis escribir. Si sois de Sevilla, sobre todo me interesaría que me comentarais un poquito sobre vuestras peripecias, sobre vuestras vivencias a raíz de esto, ¿no? Que sucedió a finales de milenio pasado, principio de este, entre el 99 y el 2000. Y ahora yo os voy a empezar primero a poneros un poquito en pie de qué vamos a hablar y luego lo que sucedió a raíz de esto, ¿no? Bueno, pues todo proviene de una película. Todo proviene de una película lanzada a raíz de esta novela, Nadie conoce a nadie, ¿vale? Que fue estrenada en el año 1999 y que fue dirigida por un director de cine que por aquella época estaba, pues, muy de moda, que es Mateo Gil. ¿Y por qué estaba muy de moda este director en esa época, ¿no? Es un director canario que, entre otras cosas, fue o colaboró con Alejandro Amenábar en películas como Tesis y Abre los ojos, que formaron parte de esa revolución del cine español de los años 90, y que luego pues dirigió su propia Nadie conoce a nadie, trabajó en Vanilla Sky y en Ágora también, de Alejandro Amenábar. Entonces estamos hablando de un director que, digamos, por aquella época estaba muy de moda. Pero que hizo, y aquí ya empiezo yo a dar mi opinión, hizo una basura. Hizo una basura de película, una de las películas más vomitivas que he visto en mi vida, ¿vale? Y yo lo siento mucho, Mateo Gil, pero tu película era un truño como un piano, y no había por dónde pillarla. O sea, hay muchísimas cosas. Ahora la voy a analizar paso a paso y punto a punto, ¿vale? Pero vamos a hablar de una película que, macho, hostias. Podía haber ido un poquito mejor la cosa, ¿eh? Podría haber ido un poquito mejor la cosa. Vamos a hablar de la película. Vamos a hablar de lo que sucedió después de la película, ¿vale? Que fueron las carreritas de la primera madrugada y que luego se repitieron en varios años más a raíz de aquello. Y ahí dejaremos el vídeo. Más o menos por ahí va a ir el chatting de hoy, ¿vale? Y luego enlazaremos en cómo afectó esto al rol en un segundo vídeo, ¿no? En una segunda parte, que intentaré documentar un poquito, buscando opiniones y, sobre todo, cómo afectó a otros roleros de Sevilla. A que no sea solamente la opinión de Lord Guzmán aquí hablando, ¿no? Sino que otros roleros pues también se expresen un poquito y me cuenten un poco cómo fueron los años que tuvieron que pasar a raíz de todo esto, ¿no?
Lo primero que tengo que hablar de esta película, y además es una costumbre que he visto ya en varias ocasiones cuando se han hecho películas dirigidas y adaptaciones cinematográficas en Sevilla, es que me llama muchísimo, muchísimo, pero muchísimo la atención de que los protagonistas sean, los actores elegidos para esta película sean Eduardo Noriega, cántabro, Jordi Moyar, catalán, Natalia Berbeque, argentina, y la única sevillana que tuvieron cojones de contratar fue a Paz Vega. O sea, venís a Sevilla a rodar y no sois capaces ni de encontrar un par de actores más sevillanos. O por lo menos andaluces. Por lo menos, por lo menos. Entonces tú estabas viendo Nadie conoce a nadie. Y tú decías, ¿dónde está el acento de mi ciudad? Es que no reconozco el acento de mi ciudad. Son chavales que estudian, viven y son sevillanos en teoría. Y ninguno tenía acento. Es que además, lo peor del tema no es que no tuviesen acento. Lo peor del tema es que cuando habían actores que no eran sevillanos y forzaban el acento sevillano, quedaba espantoso de feo. Porque quedaba forzado y cuando un no andaluz intenta forzar el andaluz, lo que hace es catetizar su idioma. Me explico. Catetizar su forma de hablar el castellano. ¿Vale? El sevillano no es más cateto por hablar sevillano, es sevillano, punto. O andaluz, en este caso, ¿vale? El andaluz no es más cateto por hablar andaluz o por tener acento. Ha nacido aquí y lleva con él, pues, desde pequeño, desde que nació. Y le sale natural, le sale espontáneo, le sale... Y eso no le convierte automáticamente en un cateto. ¿Vale? Puede tener un nivel de estudio lo suficientemente alto como para poder hablar el idioma y que la gente, pues, a mí, yo tengo un acento bastante cerrado y libre me dio de considerarme cateto. Vamos, yo ni muchísimo menos me considero cateto, pero ni muchísimo menos. No sé si puede ser que alguien me vea así, pero puedo aseguraros que no. Sin embargo, cuando un actor que no es de aquí intenta forzar nuestro acento, queda muy ridículo. Queda espantosamente ridículo. Lo hemos visto en Nadie conoce a nadie y lo hemos visto en varias películas más que están centradas aquí en Sevilla y que también pasó lo mismo. Recuerdo una película sobre la brigada, no sé si era la brigada 13 o brigada 9, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que el actor principal, el protagonista principal, era un Mario Casas poniendo acento andaluz. Y lo siento, pero ya Mario Casas de por sí no es un grandísimo actor, encima forzando un acento que no es suyo, quedaba espantoso en la pantalla. Es que de verdad, es que quedaba espantoso. Afortunadamente aquí aprendieron un poquito la lección y el 50% del elenco, aunque no eran sevillanos, eran malagueños. Y por lo menos tenían un acento andaluz más o menos natural, que hacía que la película pues ya de por sí no te sacara de la cinta, ¿no? Ya partiendo de esa premisa, ya empecé yo a darme cuenta de que lo que iba a ver iba a estar difícil de pillarlo, ¿vale? Iba a estar difícil de pillarlo, ¿vale? La historia de Nadie conoce a nadie trata de Simón, un joven escritor, que este sí puedo entender que elijan a un actor de Madrid, porque en la novela es un joven escritor frustrado madrileño, que se traslada a Sevilla para estar con su novia. Su novia que sí es de Sevilla. ¿Vale? Y que es Paz Vega, me parece. Y que vive de crear crucigramas para un periódico. Y un día recibe una amenaza anónima, ¿vale? Donde debe de escribir la palabra adversario en su próximo puzzle de letras antes del Domingo de Ramos. Pronto su vida se va a hacer un caos durante la Semana Santa sevillana porque van a empezar a pasarle una serie de acontecimientos que
que van a desatar el caos en la Sevilla de la Semana Santa de ese año. Vale. Como ya digo, el director de esta película es el reputado guionista de Tesis, Abre los ojos, Mar adentro, El método o Ágora, ¿vale? Habitual acompañador acompañante de Alejandro Amenábar en sus películas, Mateo Gil. Pero que habrá escrito muy buenos guiones, pero que este guión no hay por dónde pillarlo. Es que no hay por dónde pillarlo. Voy a contar simplemente varias escenas y voy a hablar de varias cosas sobre esta película, ¿vale? Pero antes voy a intentar hablar un poquito del origen de la polémica, ¿vale? El origen de la polémica proviene de la segunda mitad de los años 90, donde los videojuegos, los cómics, especialmente el manga japonés y los juegos de rol fueron el chivo expiatorio de la sociedad española. Recuerdo el tema de Final Fantasy VII, la katana y un niño que se volvió loco y atentó con ella a su familia, por ejemplo. Y culparon automáticamente a todos los jugadores de videojuegos porque un niño se le había ido la pinza, un chaval de 14 o 15 años. Entonces, cualquier caso espeluznante, aislado de violencia juvenil que sucediese durante los 90, el asesino del rol, o lo sucedido en Sevilla a raíz de esta película, fue estigmatizado ya automáticamente todo lo que tuviese que ver con rol y videojuegos, pero sobre todo con rol, ¿vale? Y no ayudó, esta película no ayudó en nada a eso, ¿vale? Hoy por suerte ya nadie persigue, o al menos eso espero, a los jugadores de rol, aunque todavía tenemos que tragarnos algunas cositas como el elefante azul y varias cosas, varias perlas más que sueltan desde Telecinco, Antena 3, 4, cada vez que sucede algún caso extraño, ¿vale? Por aquí y por allá. Y automáticamente, pues, lo fácil es, han sido los roleros, ¿vale? Señalo con el dedo, sin prueba, no tengo prueba ninguna. Ninguna, pero yo señalo. Los videojuegos son muy malos y el rol es dañino y toma por culo, ¿sabes? Señalo, porque ese es el periodismo de hoy en día, periodismo de cero prueba, cero investigación. Primero acuso con el dedo, me cobro mi dinerito por el artículo o por lo que yo tenga que cobrar, y luego ya vendrá alguien que me rebata lo que yo acabo de decir, aunque lo que yo acabo de decir sea una soberana sandez y una gilipollez como un piano, me da igual, ¿vale? Y en aquella época, pues es que directamente, aunque les rebatieran, es que directamente les daba igual. Hoy en día a lo mejor pones la carita colorada a algún que otro periodista, pero por aquella época es que parecía que les daba igual. Y Nadie conoce a nadie, por ejemplo, es una de estas películas que quedó para la posteridad como una película que soltó una cantidad de chorradas e imbecilidades, soltadas desde la ignorancia del propio guionista, creo yo, y del escritor de la novela, porque realmente yo tengo que decir que Mateo Gil no estuvo muy fino a la hora de debutar como director de cine. Lo primero que hizo fue, tanto el escritor de la novela como el director de la película, es basarla en unas fiestas, como la Semana Santa de Sevilla, de la que no tenían ni puta idea. O sea, conocimiento cero. Ya te lo digo yo. Y ahora os voy contando por qué, ¿vale? Y aparte, aderezó aquello con una banda psicótica y psicópata de jugadores de rol por las calles de Sevilla matando gente. Eso no ha sucedido ni sucederá nunca. Nunca. Creando una especie de thriller adolescente que no había quien se tragara. La verdad es que no había quien se lo tragara. Una intriga tontísima. Lo peor no era solamente esto. Lo peor es que Jordi Moyà es el que hace del malo malísimo desde el principio.
eh, hace una actuación de las peores que le he visto. Mira que Jordi Moya no es un mal actor, pero una de las peores actuaciones que he visto en mi puta vida de Jordi Moya. Y donde se ve desde la primera escena. Se supone que es un thriller y que el protagonista debe de intentar averiguar qué es lo que está pasando, ¿vale? Y a Jordi Moya se le ve desde la primera fotograma y dice tú, es el malo. Es que, tío, es que las caras que pone, las caras de loco, desde el principio, ¿eh? Y dice tú, este tío es el malo. ¿Cómo es posible que el protagonista esté ahí al lado de él y no se esté dando cuenta de que el malo está a su lado? Es que de verdad que era demasiado sobreactuado y muy forzado en muchos momentos. Pero en fin, la ambientación es una ambientación macabra y delirante. Curas muertos desnudos en mitad de una iglesia en Semana Santa y nadie se da cuenta. Gente que se disfraza de virgen en mitad de la madrugada sevillana. ¿Sabes? Hace un cambiazo. Ahora os cuento eso porque eso es lo más ridículo de toda la película, pero de verdad. Pero que roza ya el ridículo más espantoso del mundo entero. Que alguien pueda disfrazarse de virgen, subirse a un paso y desde él disparar al público. Eso lo hemos visto en esta película. Nadie conoce a nadie, ¿vale? O peor, una persecución en el centro histórico protagonizada por nazarenos, por supuesto, vestidos de negro, porque aquí en Sevilla todos los nazarenos de esta película van vestidos de negro. Se ve, por eso digo que el director ha pasado muy poco por la ciudad, pero muy poco, ¿eh? Sin capirote, es decir, todos iban de penitencia, persiguiendo al protagonista pistola en mano. Eso también lo vimos en esta película, ¿vale? Otra escena brutal. De todos he sabido que el dado más defenestrado del rol es el dado de 12, es el que menos se usa. Prácticamente no se usa de nada. Hay una escena donde el malo tira sobre un tablero delante del bueno un dado de 12, un tablero que sospechosamente se parece muy mucho a una ouija, con letritas y demás, donde los dados que se ven son ese, el de 12, un de 20 que está por ahí y un par de dados de 6. Prácticamente no hay apariencia del resto de dados. Y al tirar eso sobre ese tablero se queda así muy serio mirando al protagonista y le dice: tienes que ir aquí antes de no sé qué, a la expo, antes de no sé qué tiempo, porque si no va a pasar algo muy chungo. Pero además, ridículo, o sea, rozando el ridículo más espantoso que hayáis podido ver en vuestra vida, de verdad. Por ejemplo, la novia del psicópata, la típica novia abnegada de un psicópata sobreactuado, la tía buena que hace de tía buena, ¿vale? El informático friki con voz robótica demencial o el cura filósofo. Todo esto son clichés que salen en esta película, ¿vale? Construyendo una de las mayores y más grandes vergüenzas ajenas que ha creado el cine español en toda su historia. Que ni las películas de Pajares y Exceso estarían al nivel de este esperpento, de verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque por lo menos con Pajares y Exceso por lo menos te reías, ¿vale? Aunque su humor era lo más absurdo del mundo, ¿no? Pero lo peor no es esto, lo peor no es la vergüenza que provocaba la película en sí, ¿no? De forma involuntaria, sino porque es una de las películas más polémicas de la época. Polémica porque indignó tanto a los cofrades de Sevilla, obvio, como a los jugadores de rol, a los jugadores de videojuegos y de forma involuntaria a prácticamente todos los habitantes de la ciudad de Sevilla. Y que además tuvo un daño colateral del que vamos a hablar un poquito después, ¿vale? ¿Por qué indignó a los cofrades y a los jugadores de rol y de videojuegos? Bueno, a los cofrades porque se los retrataba como fanáticos rancios, ¿vale? O directamente locos, obsesionados, tan obsesionados con la Semana Santa como que están locos, ¿vale? Locos. Y a los jugadores de rol y a los jugadores de videojuegos ya directamente son psicópatas, asesinos, terroristas. Esto provocó
las primeras carreritas de la madrugada, de las que hablaremos ahora dentro de un poquito, al año siguiente del estreno de la película, ¿vale? Tengo que decir que, aparte de polémica, esta película es un horror. Que ha quedado en el imaginario cinéfilo patrio como una suerte de extraña obra de culto, a pesar de su pésima calidad. Por suerte, Mateo Gil evolucionó. Tras 12 años sin dirigir ningún largometraje, se redimió y dirigió otras cosas que han ido mejorando, ¿no? Y que no tiene nada que ver con esta basura. Os voy a contar un poco el motivo o los motivos de los enfados tanto de los cofrades como de los roleros. Bien, detallitos. Que este hombre debería de haber investigado un poquito, una mijita de investigación, Juan Bonilla, una mijita, ya que tú dices que has vivido en Sevilla, con un poquito nada más, que hubieses investigado, poquito, la Semana Santa, si en lugar de coger cada vez que te llegaba la Semana Santa y te hubieses largado para la playa, que seguramente es lo que hacías porque no te gustaba, te hubieses dado por investigar un poquito sobre la fiesta, la cultura y sobre lo que mueve la Semana Santa en Sevilla y por qué es como es y su historia y un poquito así, para poderte documentar, para poder hacer tu novela, te puedo decir que la mitad de las gilipolleces que tú sortaste en ese libro no lo hubieses sortado. Ya te lo digo del tiri. Y otra cosa que te digo del tiri, esto va más bien dirigido a Mateo Gil. Cuando vayas a hacer una película sobre una ciudad, investiga un poco sobre la ciudad, sus costumbres, aunque esté basada en una novela. La ciudad, sus costumbres, sus tradiciones. Si puedes contratar actores locales o los más locales que puedas, mejor que mejor, ¿vale? Y yo qué sé, un poquito de documentación. Porque al final nos metemos con los americanos, porque colocamos barrancos, persecuciones en barrancos, al lado de Sevilla. Os recuerdo que Sevilla está en un valle y que las montañas más cerca están a 1 hora y media en coche y no hay barrancos apenas. Nos vemos un encierro de toros en Cádiz, como si fuese San Fermín. Todo esto es hecho por los americanos, ¿vale? Nos vemos una procesión de Semana Santa donde llevan las imágenes al hombro, van tirando florecitas y las mujeres van vestidas tradicionalmente de falleras. Esto lo vimos también en una película de Misión Imposible protagonizada por Tom Cruise y dirigida por un americano que tuvo los santos cojones de hacer esto. Y que lo haga un americano, pues anda, son americanos, ya sabemos que como América, Estados Unidos, no América, Estados Unidos no tiene historia, porque tiene 200 años de historia, pues la historia del resto del mundo a ellos les importa una mierda y se la inventan. Las costumbres, las historias, les da igual. Nos confunden con México, que más da lo que puedan hacer aquí, ¿no? Y esto hace, evidentemente, que ellos normalmente suelen cometer cagadas de este tipo a la hora de hacer películas, ¿vale? Pero hostias, son americanos. Mateo Gil, tú eres español. Juan Bonilla, tú eres español y dices que has vivido en Sevilla. Macho, podías haberte documentado un poquito. Errores de bulto. Ejemplo. La película empieza con una panorámica de la ciudad preciosa, por cierto. Quizás lo único salvable, que tenga prácticamente toda la cinta. Que aterriza sobre la maestranza de caballería de Sevilla, que si no habéis estado aquí, se encuentra junto al río Guadalquivir, muy cerca de la Torre del Oro, ¿vale? Donde vamos a ver a una persona asesinada por una cruz de Semana Santa, una cruz en el pecho, a un tío que ha muerto en mitad de la plaza de toros. Una cruz enorme. Lo primero que hay que decir sobre esta escena, o los errores más graves y clamorosos que tiene esta escena, es que la maestranza no abre así como así al público en general, sino que la maestranza normalmente está cerrada salvo que haya festejo taurino
que además la maestranza no pertenece al ayuntamiento ni es pública, sino que pertenece a una empresa y por tanto tiene seguridad privada. Que evidentemente introducir una cruz de ese tamaño dentro de la maestranza, machacar y atravesar el esternón de una persona en mitad de la plaza de toros y que no se entere ni Cristo, por no decir que es imposible, es prácticamente imposible. Pero siendo dentro de los errores que tiene esta película, nos podemos incluso llegar a imaginar que incluso el malo de la película, un chaval, hay que decir que era supuestamente el villano, era un chaval que jugaba rol. Vamos a creernos que tiene contacto, que tienes amigos, que tiene historia y que ese tío ha conseguido hacer eso, ¿vale? Raro, pero vamos a creérnoslo. Pero ya empezando por ahí, la película ya empieza a cojear. La segunda gran escena mítica de la película, y solamente voy a hablar de 2 o 3 escenas nada más, porque de verdad es que la película es que no merece la pena hablar mucho de ella, es la primera vez que sale un asesinato relacionado con la Semana Santa, ¿vale? Y es a un sacerdote, y es dentro de la iglesia de la Magdalena. Lo primero que tengo que decir es que Mateo Gil se quejó amargamente de lo hermético que fueron las hermandades de Semana Santa, intentando evitar que se grabaran dentro de los templos durante la Semana Santa y que incluso se usaran los nombres de las hermandades reales para la película. Obvio. Señor Mateo Gil, estamos hablando de hermandades que guardan dentro de sus templos, aparte de la Semana Santa, aunque no lo creáis, las hermandades hacen muchas más cosas, ¿vale? Ayudan a los pobres, llevan ropa a las residencias de ancianos, recogen juguetes para los niños más desfavorecidos, visitan a los enfermos en los hospitales. Esto lo hacen las hermandades de Sevilla, aunque vosotros creáis que solo son capillitas que se arreglan. A ver, yo líbreme a mí de defender precisamente a los capillitas, porque no soy... He estado durante un tiempo dentro de aquello y salí de allí escopeteado porque empecé a sentirme incómodo, pero yo he estado dentro de hermandades, sí. Pero aunque yo ya tengo otras creencias y yo ya vivo con una persona que es atea, yo soy casi, quiero decir que no... yo no soy precisamente creyente aférrimo de la religión cristiana, aunque por familia y por tradición más o menos lo mantengo, ¿vale? Pero evidentemente, señor Mateo Gil, si usted intenta grabar patrimonio, que en muchos casos estamos hablando de patrimonio de imaginería sevillana, que tienen entre 300 y 500 años de antigüedad, en algunos casos, comprenderán ustedes que no... Y además, grabarla en mitad de la Semana Santa, porque además el amigo Mateo Gil quería grabarlo durante la Semana Santa, tócate los cojones. Pues es evidente que eso es totalmente ilógico. Lo primero, porque las hermandades, aparte de hacer todo lo que hacen, pues durante el tiempo de culto, digamos, es más importante para ellas, que es la Semana Santa, la apertura de iglesias y demás, es para que la gente acceda al templo en tranquilidad, la calma de acceder para ver a su imagen en concreto, ¿no? No para que un mamá hostia esté diciendo ¡acción!, ¿no? Y se vean ahí dos corriendo en mitad de la iglesia, ¿no? Y uno se caiga y se vea a un cura asesinado y cosas por el estilo. Evidentemente no. Para eso no. Por lo menos en Semana Santa. Entonces no es que fueran herméticas en el sentido de que, claro, con la religión hemos topado, ¿no? Es que estamos hablando de que es un patrimonio cultural, religioso sí, pero cultural, que hay que proteger. Lo sacan a la calle, lo puedes grabar en la calle cuando quieras, pero durante el tiempo en concreto
de su tiempo de culto, pues es normal que sean más cerrados a determinadas acciones, ¿no? Entonces te cuenta como que el domingo de Ramos aparece la primera víctima, precisamente en esta iglesia que os estoy comentando. No tiene sentido ninguno que eso suceda, básicamente porque durante prácticamente todo el domingo de Ramos, una de las tradiciones que hay en Sevilla, por la mañana, antes de que empiecen a salir las procesiones, y luego ya durante las procesiones ya eso es imposible, y el viernes de Dolores y el sábado, antes del sábado previo a la Semana Santa, ¿vale? Sábado de Pasión, es ir a visitar iglesias. Y los templos están abiertos pues, prácticamente toda la tarde-noche. Entonces, ¿nos vamos a creer que alguien se ha colado, ha matado a un sacerdote, lo ha desnudado, lo ha colocado en un altar en posición como si fuese un Cristo y no lo ha visto nadie? ¿Nadie? Y además no una iglesia normal y corriente, o sea, no estamos hablando de una iglesia normal, estamos hablando de la iglesia de la Madalena, posiblemente una de las iglesias más importantes de la capital, en cuanto a tamaño y en cuanto a relevancia, junto al Salvador y a la Catedral de Sevilla, la Basílica del Gran Poder, la de la Macarena y quizás la de la Esperanza de Triana, son los templos, bueno, y la Catedral Chica, ¿no? La iglesia Santa Ana de Triana, quizás sean los templos más importantes durante la Semana Santa sevillana, y me vas a contar que alguien se ha colado ahí, ha matado a un sacerdote random, lo ha desnudado, lo ha puesto, ha tenido el tiempo suficiente de poderlo poner como representando la pasión de Cristo, y nadie lo ha visto, ni nadie se ha enterado de nada, ni nadie se ha coscado. Eso es porque no habéis investigado un poquito cómo va. De verdad que no habéis investigado un poquito. Normalmente, cuando va a haber una procesión, la noche antes, la camarera que va a vestir a la Virgen o que va a vestir a las imágenes, está hasta altas horas de la noche terminando de repasar los últimos detalles para que esa imagen esté en perfectas condiciones. Luego, el 100% de los templos sevillanos tienen ya un sistema de alarma porque han habido varios robos en los últimos años de cosas de las hermandades y demás. Y eso está ahí. Pero es que durante la Semana Santa la seguridad se redobla, ¿vale? Con lo cual no hay por dónde cogerlo que eso pudiese suceder. No hay por dónde pillarlo. Eso es un fallo de guión tremendo. Pero vamos a suponer, nuevamente, vamos a suponer en el imaginario, porque dentro de los errores es de los menos graves, que el tío lo consigue. Que lo consigue. Evidentemente eso formaría un escándalo tal en la capital que lo más probable es que se paralizara prácticamente toda la Semana Santa. Sin embargo, en esta película no se paraliza, sino que la semana sigue. Nadie parece interesarse en la investigación de lo que ha sucedido ahí y las hermandades siguen saliendo a la calle. Señores, si aquí cae un cubo de agua en la puerta de un templo y la hermandad no sale a la calle y se paraliza todo porque está chispeando, chispear, caer chiribiri, calabobo, nada, una mijita de lluvia, ¿vale? En la puerta. Y se paraliza toda la Semana Santa. Habiendo un puto asesinato el domingo de Ramos, ¿ustedes creéis que el sevillano va a ser tan mazoca, por mucho que le guste la Semana Santa, para sacar sus hermandades el lunes, el martes, el miércoles y hasta la madrugada? ¿Estamos locos? ¿De verdad? Bueno, pues este tío se lo cree. El Juan Bonilla este se lo cree. Y no solamente se lo cree, sino que sigue diciendo que pasan otra serie de acontecimientos más que son más propios de la Guerra de las Gracias que de la Semana Santa. Como que salgan unos nazarenos, ¿sabes? Casi con pistolas láser por mitad del centro de Sevilla, apuntando a la gente con pistolas láser para asustarles, ¿vale? Eso sale en esta película, ¿eh? Que tuvo los cojones de ponerlo en la novela y Mateo Gil de ponerlo en su película, ¿eh? Que eso pasa ahí, ¿eh? La mayoría de la gente que se viste para salir de Nazareno lleva pagando una cuota de hermano durante años para poder salir de Nazareno. Y me voy a vestir de Nazareno para hacer el tonto polla
con una pistola láser y apuntar a la gente. ¿Ustedes de verdad creéis que el sevillano que le gusta la Semana Santa hace eso? ¿De verdad? Por eso los chicos estos de Mundo Ficción hicieron la coña con el nazareno que había robado el compadre, los compadres, no sé, los habréis visto, ya me han salido en series como Allá Abajo, ¿no? Es que no tiene ni pie ni cabeza, de verdad. Es que la película no tiene ni pie ni cabeza. Pero eso sucede, ¿eh? Salen nazarenos con pistolitas láser, pim, pim, pim. Que lo que dan un punterito láser para asustar. Ya está. Y intentando tramar el caos, ¿no? Entre la gente, ¿no? Eso se ve en esta película, ¿eh? Shh. Con 2 cojones. Que se ve, ¿eh? Que es alucinante, que eso pasa. Más cosas que pasan. Y voy a aprovechar porque el vídeo va a durar eso, 1 horita. Más cositas que pasan. Me quedan 13 minutos, entonces no quiero enredarme porque si no ya me voy de la hora. Otro ejemplo de cositas que pasan en esta película que dices tú, Hira Shankra. Pasa, por ejemplo, que también hay otros nazarenos que van con pistolas y persiguen al protagonista de la peli. Persiguen al protagonista de la peli por el centro de Sevilla. ¿Ustedes saben lo difícil que es meterse en el centro de Sevilla durante la Semana Santa? Ustedes no tenéis cojones de meteros en el centro de la Semana Santa, vestido de nazareno y hacer una persecución y que se vea la calle, porque en la foto que hay, que es una foto del Callejón del Agua, se ve al Eduardo Noriega con la chavala esta que es argentina, huyendo, mientras a lo mejor se encuentran al final de la calle un tío vestido de nazareno. Cejina se van a los jardines de Murillo y se encuentran a otro vestido de nazareno en los jardines de Murillo. Eso en un martes santo. En los jardines de Murillo. En un martes santo. Tócate los cojones, que por ahí pasa la Candelaria el martes santo. Que eso está así. Doy fe, intentar dar bocadillo a nazareno de la... Es complicado. Bueno, pues el guionista, el creador del libro y el guionista de la película tiene sus santos cojones de decir que eso sucede ahí y que prácticamente no hay nadie, solo los nazarenos y ellos dos huyendo de ellos y los nazarenos con pistolas. En el Callejón del Agua. ¿Ustedes saben dónde está el Callejón del Agua? El Callejón del Agua está los Jardines de Murillo, que es los Reales Alcázares de Sevilla, a la espalda. Eso es pleno centro, eso está al lado de la catedral, eso está así en Semana Santa. Pero porque ellos son mágicos, han atravesado la bulla de gente. Han atravesado la bulla de gente que hay en la carrera oficial. Luego han atravesado las 7 filas de sillas. Las 7 filas de sillas que hay en Campana. Y han llegado hasta ahí. Las verjas. Las verjas, exactamente. Y todo lo que ha pasado. Y nadie se sorprende de que aquello esté prácticamente vacío, ¿sabes? Vamos a ver, si a mí me sorprendió que se molestaran porque no les habían dejado grabar. ¿Me has cortado? No. Porque no les habían dejado grabar en El Salvador. Pero vamos a ver, hombre de Dios. Yo soy atea. No va con sentimiento religioso ni nada. Si el polvo del Salvador tiene ya más siglos que tu abuelo. ¿Cómo pretendes tú? Salvador tiene, pues puede tener un milenio por ahí el templo, ¿no? Puede ser del 1000, Pero 1100. si ya no me refiero al edificio. Si es que en el ya las Salvador, antigüedades que hay dentro. Exactamente. Las antigüedades que hay dentro. ¿Cómo pretendes tú meter que ya de por sí no se pueden hacer fotos con flash? No sé, porque ya de por sí daña lo que es las obras de arte que hay dentro. Y tú pretendes meter a una cámara que por lo normal llevan raíles. Sí, dentro de un templo. Si es que hasta los bancos de la iglesia tienen más años que el director y el escritor juntos. Bueno, pues me quedan... ¿Con qué me quedan? 10 minutos. Vamos a intentar hablar de las 2 últimas escenas que voy a hablar. La más sangrante, porque ya he hablado de lo de el dado de 12 sobre un tablero de Ouija. Eso ya lo he comentado. Anda, mi arma, que te quedaste a gusto. Que no te puedes imaginar que a día de hoy todavía mi madre, cuando le digo que juega rol, me pregunta si no tendrá que ver algo con la Ouija. Sí. El nota mostró, es que en la escena, la podéis buscar, ¿eh? Es un tablero muy parecido al de la Ouija, tiene letrita, ¿vale? Y tira un dado de 12 sobre él, ¿vale? Ya he hablado de esta escena y no voy a hablar mucho más sobre eso. Y además te define una partida de rol como que tienes que salir a la calle a hacer cosas. ¿Será que yo llevo 25 años jugando al rol mal? Porque yo no me he movido prácticamente de mi casa para jugar al rol. Porque, primero, porque el club está aquí. Y segundo, porque juego online desde aquí, ¿vale? Y nunca, salvo cuando he ido a jugar la jornada y
y algunas veces que fui a jugar rol en vivo, casi nunca he salido de mi casa. Bueno, la escena más sangrante de Nadie conoce a nadie, la más sangrante de todas, la peor, bajo mi punto de vista, es la escena final, el clímax. El clímax. En el clímax de Nadie conoce a nadie, el protagonista, que como ya os he comentado, está interpretado por este buen actor catalán que es Jordi Mollà, porque ya os he comentado que prácticamente no hay actores sevillanos, salvo Paz Vega, en toda la cinta, bueno, basada en adolescentes sevillanos, y prácticamente no hay actores sevillanos en toda la cinta. El clímax de Nadie conoce a nadie es cuando Jordi Mollà usurpa, sin que nadie se dé cuenta, que eso ya es esperpéntico, una de las imágenes de la madrugada de Sevilla. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las imágenes de la madrugada de Sevilla. En la madrugada de Sevilla salen 5 hermandades: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el Silencio, el Calvario, la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana y los Gitanos. De media, la antigüedad de las imágenes que salen durante la madrugada puede estar rondando los 3 siglos perfectamente, salvo los gitanos, que son más actuales, ¿vale? Calvario, del Gran Poder, la Esperanza Macarena son de las imágenes más antiguas de la Semana Santa de Sevilla, junto con el Cristo de Burgos y la Hermandad de la Vela Cruz, que el Cristo de Burgos sale el miércoles y la Hermandad de la Vela Cruz sale el lunes, ¿vale? Estamos hablando de posiblemente las imágenes más antiguas de toda la Semana Santa de esta ciudad. El amigo director de esta cinta se quejó amargamente de que las hermandades de la madrugada no quisieron que su nombre saliera reflejado durante la cinta. Hay que tener en cuenta de que también son las que más patrimonio tienen, la que más dinero tienen y la que más pierden si su imagen es dañada. Bueno, pues la escena dantesca del final de la película es que el amigo Jordi Mollà roba una virgen, hace una réplica exacta de la misma, hueca, para él caber dentro, se mete dentro de la virgen, se sube al paso, ¿vale? Y dispara desde allí al público, entre ellos al protagonista. Bueno, vamos a ver. Partamos de la premisa de un mínimo de conocimiento de la imaginería sevillana, que veo que ni el director ni el escritor de la novela tienen ni puta idea de cómo se hace una imagen en Sevilla. En Sevilla o en cualquier lugar de España, ¿eh? Las imágenes son casi todas iguales. Digamos que tú, para hacer una imagen de una virgen, de cintura para abajo, lo que hay es un tocón de madera, macizo. Métete tú dentro de un tocón de madera macizo. Jordi Mollà lo hizo. Luego, algunas imágenes tienen tallado el busto. Algunas. La mayoría no. Con lo cual esto también es madera, digamos, enteriza y maciza. No está hueco, ¿vale? No. Madera maciza. Y lo único que tienen talladas las vírgenes, por norma general, es el rostro y las manos. Nada más. Eso por un lado. Por otro lado, la imagen es tan dantesca que es que no hay por dónde pillarla. Esto sucede como que él ha conseguido usurpar la imagen y poderse colar dentro de ella. Ya digo que es imposible, que no son huecas, son macizas, con lo cual no se puede hacer. Pero otro pequeño dato, no solo es que hiciera una copia de la imagen, de la estatua. Sí. Es que el tío, con todos sus cojones, se gastó un dinero en comprar el terciopelo que cuesta sí, la claro, ropa. Sí, el terciopelo, el bordado de oro, que tardan un año o dos en hacerlo. Sí, las perlitas, el encaje, las lagrimitas de cristal, todo. El tío lo hizo todo, ¿sabes? Que crack. El rolero ese era muy bueno, ¿eh? Y no se arruinó. Y no se arruinó, exactamente. Ustedes saben lo que va a decir eso. Bueno, pues el tío lo hace, se disfraza y hace eso. ¿Ustedes de verdad creéis que eso es posible? Eso, lo primero, es falsificar eso y hacerlo posible. Y lo segundo, ¿ustedes creéis que los hermanos de una hermandad de la madrugada, con el patrimonio que mueve eso, no se van a coscar de que alguien ha entrado en su basílica, capilla o iglesia a intentar
robar la Virgen y cambiarla por otra hueca? Y que nadie se va a dar... Pero si aquí hay gente que se ha dado cuenta, o se dan cuenta, mejor dicho, hasta cuando la Virgen tiene la cara un poco más quemada de la cuenta cuando va de vuelta y la gente nota la diferencia. No va a notar la diferencia de que le han cambiado la imagen por otra. Y que los costaleros cogieron el paso y vieron que pesaba 300 kilos menos y dijeron, sí, eso es otra. ¡qué guay! Eso es otra. Es que eso es macizo de madera. Y eso, una imagen pesa a lo mejor, pues un paso de esto pues puede pesar por costal puede pesar unos 50, 60 kilos. Si tú pones una virgen que es hueca, ¿vale? Pues evidentemente el peso de 50 60 kilos, pues a lo mejor pasa a ser de 10 kilos menos. Y eso en una levantada, o sea, que un costalero lo nota, lo notaría del tirón, de que ahí hay algo raro. Bueno, pues no lo notó nadie, oye. Qué cosa más curiosa que no lo notó nadie. Bueno, además de todo esto, y ahora sí que voy a cerrar el vídeo en estos últimos 3-4 minutos, aquí vino lo que sucedió al año siguiente, porque tanto el director de la película como el amigo Juan Bonilla, básicamente dieron una idea ahí muy cachonda de que se podía hacer una barbaridad en la Semana Santa de Sevilla y a la pardísima, ¿vale? Y se dio, vaya que sí se dio. Se dio porque hay lo mismo que hay gente que más o menos es respetuosa y que considera que las cosas se pueden respetar y que aunque a ti no te guste, pues si por ahí está pasando una procesión y yo tengo que pasar por ahí y no puedo, pues doy una vuelta por detrás y paso por detrás y no pasa nada. Y hay gente respetuosa y en esta ciudad sabemos respetar, aunque no nos guste ese tipo de cosas. A mí no me gusta la feria, yo la respeto y que el que vaya el que le salga de los huevos, ¿no? Pero vamos a ver. También hay gente muy tocada de la cabeza. Sí, pero vamos a ver. Es que este es el concepto erróneo. Si yo pago, yo que me gusta el arte, soy atea, me gusta el arte. Si yo pago dinero para entrar en un museo y ver arte, ¿cómo coño me voy a quejar porque el museo salga a la calle y encima sea gratuito? Bueno, pues en el año 2000, en la madrugada del año 2000, y no me va a dar tiempo de hablar mucho de esta polémica porque dije que iba que como mucho 1 hora y me quedan 2 minutos, fue el año de las carreritas, el primer año de las carreritas de la madrugada sevillana. En el segundo vídeo ampliaremos un poquito el asunto de las carreritas y explicaremos muy bien casos y hablaremos más consecuentemente de lo que sucedió a raíz de esta película, ¿vale? Y cómo afectó a los roleros. También hablaremos de eso durante el segundo vídeo, que será para la semana siguiente. Al año siguiente hubo un atentado, por así decirlo, porque sí, vamos a considerarlo atentado, contra la tranquilidad y la paciencia y la paz de la celebración de un culto, que a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, unos lo pueden ver como un culto, otros lo pueden ver como una representación artística, como en el caso de mi mujer. Yo también soy más partidario de una representación artística, ¿vale? Como si lo hicieran en las fallas, o sea, que me da igual que dónde lo hagan, ¿vale? Y hubo gente que se ve que conocían a gente en Sevilla y que más o menos sabían los itinerarios y que atacaron en 4 puntos estratégicos donde sabían que si lo hacía, y todo esto influenciado por Nadie conoce a nadie, por la película, porque evidentemente fue lo que provocó. Si antes no se le había ocurrido a nadie hacerlo y en el 2000 se le pasó a un zumbado de la cabeza hacer eso, es porque de algún sitio sacó la idea. Y qué curioso que fue un año, varios meses después, ni siquiera un año, varios meses después del estreno de Nadie conoce a nadie. Pues atacaron estratégicamente 4 puntos de la carrera oficial. La carrera oficial es el centro de Sevilla, por donde pasan todas las hermandades para llegar a la catedral. 4 puntos estratégicos de la ciudad, provocando el caos y provocando pues lo que sucedió. Carreras, pisotones, gente que acabó en el hospital, brechas, gente con ataques de histeria, de pánico, el terror se apoderó de las calles de Sevilla. Yo acabé corriendo cerca del Aramillo, y estaba en el centro. Quiero decir que yo corrí como, no exagero, entre 2 y 3 kilómetros huyendo de la gente,
Y de ahí me fui andando a la estación de autobuses, cogí mi autobús nos vinimos al pueblo. Padre metiendo a los niños Padres metiendo niños en contenedores para que no los arrollaran y los pisaran. Farmacias de guardia que abrieron y dejaron entrar toda la gente que pudo dentro para que no se vieran aplastadas por la gente huyendo. Y eso no sale en las noticias. Una chavala delante nuestra cayó al suelo, la pisaron y nadie se agachó a levantarla. ¿Vale? El nazarero Rambo, un nazarero con un cirio que se puso delante nuestra ahí. Eso también lo vi yo. En fin, que fue muy caótico, fue un horror, fue de verdad, fue una de las experiencias más horripilantes y más desagradables que he vivido en mi vida, porque yo pasé miedo aquella noche y de hecho creo que a la madrugada creo que hemos ido una vez desde que te conozco, nada más. Pero porque tampoco una vez, nada más, el resto la hemos visto normalmente en la playa, desde Canal Sur, más tranquilito, ¿vale? Y creo que yo dejé de ir precisamente por eso, por lo que sucedió. Y mucha gente dejó de ir. De hecho, bajó bastante el nivel de público que iba. O sea, sevillano, sí. De fuera todavía siguen viniendo gente, pero sevillano, el que es sevillano cambió sus horarios y en lugar de verlas por la noche, pasaron a verlas por la mañana cuando ya más o menos. Ya vuelve la gente ahí a la madrugada. Sí, ahora parece que están las cosas más tranquilas. Entonces, en el siguiente vídeo que haremos sobre lo que sucedió, hablaremos de los efectos secundarios de lo que sucedió. Hablaremos un poquito, sacaré periódicos, tiraremos de hemeroteca y hablaremos de cómo el Correo de Andalucía, el extinto Correo de Andalucía, el ABC de Sevilla, hablaron sobre las carreras de la madrugada del año 2000, lo que sucedió, sobre todo las que han ido pasando después, que creo que en el 2005 hubo otra, en el 2007 hubo otra, en el 2005, en el 2009 y en el 2017. En Málaga también hubo. O sea, todo esto, digamos que tuvo una ola y una serie de consecuencias que fueron pasando. Y después de hablar de esto, si puedo, me gustaría hablaros un poco de cómo afectó esto al rol. Porque afectó mucho. Muchísimo. Afectó y mucho. Una cosa anecdótica cambió, pero vamos. Hubo una película, exactamente una película, un libro y una cosa que fue anecdótica. Estigmatizó mucho a la afición aquí en Sevilla y pasaron cosas bastante serias. Algunos lo notó más, otros lo notó menos, pero sí hubieron alguna tiendecilla que otra que se tapó un poquito, ¿vale? Nuestros queridos amigos de Nostromo descendieron un poquito la presencia del rol en su vitrina y hicieron más hincapié en los cómics. Partidas de rol en vivo del Aramillo desaparecieron. Que te parara la policía y te pidiera los datos porque iba vestido de negro en el barrio Santa Cruz. Sí, también. Partidas de Vampiro la Mascarada en rol en vivo en el centro de Sevilla que teníamos que entregar el DNI para jugar. A mí me parecía una tontería, pero tampoco fue mucho porque se siguió jugando. Asociaciones como la mía que nos echaron de la Casa de la Cultura porque por seguridad. Dijeron que no querían que los roleros fueran allá a jugar. Y que a día de hoy tú le dices a una persona medianamente mayor que juega al rol y te mira como si le hubieses dicho que acabas de hacer una cazuela de estofado con gatitos y perritos. Personas mayores que vieron muy mal el tema y que todavía siguen con esa come en la cabeza por aquello, ¿no? Hablaremos un poquito de esto, hablaremos un poquito de las experiencias, intentaré recabar información de asociaciones como es dirigible. Hablaremos también de cómo el Manga Fest de Sevilla no se pudo celebrar, porque Correos se negó en rotundo, se lo llevaron a Jerez de la Frontera. En fin, una serie de cosas que pasaron a raíz de esto. Esto sí fue una crisis. Que Dungeons and Dragons ahora esté acaparando nuevamente cosas para jugar a rol, no es una crisis. Esto sí fue una crisis. El asesinato del rol sí fue una crisis. ¿Vale? El chico que con una katana por jugar Final Fantasy VII se cargó a sus padres sí fue una crisis para los jugadores de videojuegos, pero que un juego de rol se haya hecho famoso no es una crisis. Lo vuelvo a repetir, volviendo al principio. Y ahora sí me despido y en el segundo vídeo hablaremos de las carreritas, hablaremos de las consecuencias de las carreritas y de cómo se nos estigmatizó debido a esta película.
No volveré a sacar a relucir nada de la película, porque ya he hablado todo lo que tenía que hablar sobre ella. Pero sí hablaremos de las carreritas de la madrugada y hablaremos de un poco de lo que sucedió en el rol. Y en un tercer vídeo, si puedo hacerlo, que no será un tercer vídeo directamente, será un debate, intentaré que otros sevillanos pasen por aquí y nos cuenten sus experiencias. ¿Vale? Ya he contactado con un par de ellos y creo que puedo contactar con más gente y que vengan y que os hablen de lo que sucedió durante aquellos días. Muchísimas gracias a todos los que veáis este vídeo y os traguéis esta hora en la que me he desahogado con vosotros. Y si queréis dejar vuestra opinión, podéis dejar comentarios. Y nos vemos en próximas historias del canal. Hasta pronto. Adiós.